Bueno, la intención de poder verlos es platicar un poco acerca del proyecto integrador. Hay algunas cuestiones que he visto como que hay oportunidad, ¿no? Como área de mejora en la generalidad de los proyectos. Y algo que a la mayoría les he estado observando es sobre todo la coherencia con la cuestión de las categorías, cómo están categorizando, los instrumentos, recomendarles que no dejen de lado la observación, sobre todo los que están decantándose por investigación cualitativa. Es lo más cómodo del mundo. Pensar que la escala de Likert nos va a resolver todo, pero la realidad es que la escala de Likert es muy subjetiva y al final de cuentas nos va a dar muchos vacíos si sustentamos toda la investigación en esa parte. Entonces sí es bien importante que tengamos claro esa coherencia entre lo que vienen siendo ya sea variables, por ejemplo, desde la perspectiva cuantitativa, o los que están haciendo lo mixto, decir, mira, estas son mis variables, estos son los elementos que componen esta variable, de esta manera lo voy a medir, con este instrumento lo voy a medir y a partir de ahí analizar, ¿no? ¿Cómo lo voy a analizar? Quiero hacer, a lo mejor voy a buscar, desarrollar, por ejemplo, un indicador de correlación o únicamente va a ser descriptivo, voy a usar una ANOVA. Todo ese tipo de cosas son las que hay que definir y que luego en muchas ocasiones no se hacen y conforme se va avanzando se va complicando. También el hecho de que uno tenga bien definidas las variables permite que también al mismo tiempo se tenga claridad sobre cómo desarrollar el marco teórico. O sea que de alguna otra manera hasta el momento ahorita con ustedes pues ya hay un avance, ¿no? Pero conforme vamos avanzando y se fijan, se va poniendo la cosa más seria, ¿no? Y en ese sentido, al volverse más seria, pues obviamente que uno tiene que ser más incidente, sobre todo en cosas como la coherencia del marco teórico y que también quede con la cuestión de la parte de lo que podríamos llamarle diseño, el diseño metodológico, la parte estructural. Entonces, esta subcategorización, por ejemplo, en parte cuando hablamos de categorías o esta división de variables, si es cuantitativo, nos va a dar mucha fortaleza en el sentido de ir estructurando cuáles son los temas que tengo que investigar. Entonces, esa es la parte que yo veo como área de oportunidad en la mayoría como de los proyectos. Em, Me gustaría igual el día de hoy como presentarles unas pequeñas tablas de operatividad, le llaman, de variables o matriz de categorías, ¿no? Dependiendo si es cualitativo o cuantitativo. Pero antes de ahondar en esto, me gustaría preguntarles a ustedes si tienen alguna duda muy particular acerca de las retroalimentaciones o acerca de lo que se les pide del proyecto integrador, alguna situación que quisiera que abordáramos. Bueno, yo nada más quisiera corroborar. Entiendo, porque la verdad es que este módulo pues de metodología lo sentí un poco desarticulado en las actividades, porque por ejemplo en el pasado que entregamos el capítulo 2 que fue el marco teórico, siento como que fuimos trabajando Ujú, actividad con actividad o construyendo más bien lo que era el marco teórico. Y en esta yo me perdí un poco, pues, porque ya las últimas actividades, por ejemplo, estaban enfocadas a las instrumentos cuantitativos, a la metodología cuantitativa, y en el caso de mi proyecto es cualitativo. Quizá ujú. ahí fue donde me descontrolé un poco, pero quiero entender que el producto integrador es hablar de la metodología respecto de mi proyecto, ¿no? Sería como lo que ya medio armamos, porque en el producto integrador del cuatri pasado, pues entregamos semiestructurado lo que sería la metodología, pero no está desarrollada por completo. Ujú. Entonces, vamos a desarrollarla, ¿verdad? O sea, los instrumentos, incluso vamos a presentar los instrumentos o a desarrollar los instrumentos con los que vamos a trabajar, ¿cierto? Sí, es cierto. Sí, ok. Aunque obviamente, por ejemplo, sí, coincido con lo que comentas por ahí, Paula. O sea, hubo, digamos que la intención, ¿no? Dentro de la que viene siendo el diseño instruccional del curso, era que vieran, por un lado, la parte cuantitativa y por otro lado, la parte cualitativa.
Lo que es cierto es que hemos estado acostumbrados a que funcione como taller, es decir, que los trabajos que vayamos haciendo vayan alimentando nuestro proyecto y no como tareas vagas, ¿no? Como con otras materias. Entonces, aparte sí entiendo que pudiera haber causado ruido, pero en en el producto integrador y bueno, en lo sucesivo, el siguiente, la siguiente materia, ¿no? Se va a afinar un poquito más toda esta parte, sobre todo ya yendo hacia la parte operativa, es decir, ya aterrizar el proyecto, ¿no? Que ahorita, digamos, está toda la parte como esqueleto. Y es por eso, a ver, déjenles comparto. Ok, denme un segundo. Ok, sí ven, ¿verdad? A lo mejor me quito yo. Sí, Sí, ok. Sí, Bueno, miren, yo lo que quiero compartirles, aunque obviamente ya hemos hablado de diseño metodológico en muchas ocasiones, lo que quiero compartirles en este momento es como una pequeña tabla. Sé que a lo mejor ni siquiera en el instruccional se las piden como tal, ¿no? Que a lo mejor me estoy adelantando un poquito, pero quiero justificar un poco la parte de mis observaciones en las retroalimentaciones, es decir, el por qué es importante que nosotros vayamos viendo todo esto. O sea, al final de cuentas, lo que estamos buscando siempre con la metodología, ¿no? Es coherencia. Entonces, aquí, por ejemplo, les presento una tabla de operatividad, esto desde la parte cuantitativa, ¿sí? Si yo hago algo cuantitativo, entonces lo que debo de pensar es, ok, ¿cuáles son mis variables? Yo, por ejemplo, aquí utilicé un supuesto de que estoy haciendo una investigación sobre las aplicaciones de la IA por parte de los docentes en la elaboración de planeaciones didácticas. Entonces, las variables que tengo así como ejemplo, ¿no? Es, por ejemplo, el uso de la IA en la planeación didáctica. Pero cómo, o sea, ok, esa es la variable, suena que el uso de la IA, pero ¿cómo lo voy a medir? ¿No? Esa es la parte que yo tengo que pensar. Entonces, cuando digo cómo voy a medir, en la dimensión que voy a poner es frecuencia de uso, ¿no? Y entonces voy a pensar cuál es mi indicador, el número de veces que el docente utiliza IA para planear en una semana. Que no sé qué tan factible es esta investigación así, pero bueno, ese ejemplo. Entonces decimos número de veces que el docente utiliza la IA. Entonces, ¿cuál es el instrumento, no? Entonces, a lo mejor aquí estoy hablando de una pregunta y aquí estoy hablando de la escala de Likert porque sí es cuantitativo, ¿sí? Pero bueno, por otro lado digo, entonces quizás no, no solamente tengo esa variable, tengo una variable a la que le voy a llamar uso de la IA. Y en la IA a lo mejor entonces ya la dimensión de ese uso para mí serían los propósitos. Y cuando hablo del indicador es parte de la planeación en las que se usa la IA, ¿no? Como tal. Pero mi instrumento entonces es, como podemos ver aquí, una pregunta de opción múltiple donde las personas que respondan van a ir llenando, pues es que yo lo utilizo para los objetivos. Es que yo lo utilizo para objetivos y actividades. No, yo nada más para los elementos de evaluación. Entonces lo va llenando y entonces va a llegar un momento en el que esa escala como tal ahí dice que es múltiple y va a decir, mira, tantos docentes lo utilizan para objetivos, tantos para evaluación, tantos para recursos, tantos para esto y sigue siendo cuantitativo, ¿no? Aquí. Pero aquí yo estoy dejando claro cómo lo voy a llevar a cabo. Y si por ejemplo, estos ítems de instrumento, que son esas preguntas, yo debo de definir si vienen, por ejemplo, en un cuestionario, si vienen en una entrevista, si vienen a lo mejor en algo semiestructurado, es decir, yo tengo que definir dónde van. Como es cuantitativo, casi por lo regular me voy a ir mucho por encuestas, ¿no? Por cuestionarios, por cosas así, que son finitas y que no me van a dejar nada abierto cuando es cuantitativo. Y por ejemplo, si yo diseño o por qué opino esto sobre la coherencia, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, estoy hablando de que voy a desarrollar una entrevista y entonces empiezo a hacer mis preguntas y luego reviso mi tabla de variables y en mi tabla de variables yo no, alcanzo a ver que exista alguna pregunta o algún ítem
en mis instrumentos que aborde la variable, entonces ¿de dónde voy a sacar información? Entonces es bien importante que yo tenga definidas mis variables para que en base a mis variables yo empiece a construir esos ítems en los instrumentos, ¿no? Como tal. ¿Qué tal, Ismael? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ujú. Bueno, entonces les comentaba esa parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una variable que pudiera parecer categoría, ¿no? Dice calidad y eficiencia de la planeación docente. Dice ahorro de tiempo. Entonces, no sé, yo descartaría lo de calidad. Pero, por ejemplo, podría ser eficiencia en la planeación, ¿no? Porque la eficiencia sí nos habla de reducir, o hacer lo mismo con menos recursos. Entonces diría, ok, ¿qué menos recursos? Ah, pues el tiempo. ¿Puedo yo medir el ahorro de tiempo? Entonces mi indicador es el tiempo aproximado que el docente percibe ahorrar. Ese ítem, ¿dónde lo tengo? Ah, pues lo voy a tener en una pregunta donde le digo, ¿cuánto tiempo ahorras tú en la planeación al usar inteligencia artificial? Dame los minutos. Y entonces me da números. Y con eso hasta puedo de alguna otra manera hacer análisis, ¿no? Y más si se distribuye de manera normal. Entonces, ya estoy hablando de que estas son las variables con las que yo puedo hacer un análisis. Ah, no, que sí. Ah, no, no creo. Le hace falta agregar más. Esta parte es la que tiene que definir cada uno de ustedes en su proyecto, ¿no? De manera contextualizada, de manera muy estratégica, desde la parte metodológica. A veces tenemos esa tentación de tener como 10 variables, ¿no? Pero la verdad es que lo más importante es que podamos subdividir, que podamos acotar, jerarquizando las variables que son más importantes. Y hay algunas variables que son, que forman parte de otras, ¿no? También, eso hay que verlo. O sea, aquí, por ejemplo, ustedes observan que dice calidad y eficiencia de la planeación docente, ¿no? Pero a la vez las dimensiones son diferentes. En una habla de claridad de la planeación y en otra ahorro de tiempo. Entonces, podría yo perfectamente ajustar esto también y reducirlo. Todo al final de cuentas, lo que vamos a buscar nosotros es decir, ah, bueno, quizás esta es una variable más grande que tiene de manera inherente estas dimensiones, ¿no? También del análisis. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una variable que hablara, por ejemplo, de la motivación escolar o del desempeño escolar, ¿no? Pues para alguien el desempeño escolar sería la pura calificación, pero alguien puede a lo mejor profundizar un poquito más y decir, no, el desempeño escolar, una dimensión va a ser la calificación, ¿no? La calificación académica. Otra dimensión va a ser el número de trabajos que entrega. Otra va a ser la participación en clase. Pero esas son dimensiones de una variable más significativa, ¿no? Entonces, esta parte donde yo ya digo, establezco qué quiero tomar en cuenta, aquí es donde yo me voy a la parte de analizar si puedo medirlo cuantitativamente, sí o no. Y si lo puedo, si todas las variables que me interesan las puedo medir cuantitativamente, entonces mi investigación no requiere hacerse mixta, ¿sí? Pero si yo alcanzo a percibir que existen cosas que me quedan muy al aire, ¿no? Entonces sí me voy a lo cualitativo. Generalmente este tipo de investigaciones, las cualitativas, son más cuando abordamos realidades dinámicas donde los sujetos están muy implícitos en ellas, es decir, comportamientos humanos, ¿no? Todo lo que son investigaciones de índole social o que evalúan el comportamiento de individuos, por lo regular nos va a llevar a lo cualitativo. Si yo hablo de desempeño escolar, estarán de acuerdo que si me baso en la calificación, estoy dejando un mundo muy importante fuera de mi investigación. ¿Qué estaría dejando fuera, por ejemplo? El mapeo, de trayectoria, ¿no? Del estudiante, donde a lo mejor no solamente está la parte de su recorrido académico, sino también entramos en otras cuestiones como
la parte emocional, la parte económica, la parte contextual. O sea, cosas que dices, oye, yo en el fondo sé que esta investigación que estoy haciendo está muy mocha. Disculpen por la palabra ahí coloquial, ¿no? Está muy acotada, muy limitada. Y obviamente si está limitado, pues entonces la investigación no va a tener el impacto que yo requiero. Entonces, eso, por ese lado es que me interesa que ustedes establezcan estas tablitas o que ustedes hagan un análisis profundo sobre las variables o en su defecto aquí bueno, voy a pasar a la categoría, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, pero en hablando de categorías. Entonces, ¿cómo sé que estoy hablando de categorías? Ah, bueno, porque al final, ¿no? De todo. Cuando yo hablo de esta parte de mis categorías, lo que veo es que no son cosas que pueda medir numéricamente. Por ejemplo, aquí tenemos la integración de la IA y esta categoría está subdividida en subcategorías. Y estas subcategorías dice uso ocasional, uso sistemático, no uso, ¿no? Y en la definición de qué es lo que hace o qué es lo que estamos buscando con este análisis de categoría, dice que forma en que el docente incorpora o no la IA en su proceso, en este caso de planeación. Entonces, aquí, en ese apartado, también está la parte de, bueno, cuáles son los códigos que yo voy a utilizar cuando hable de esta categoría. ¿Han escuchado ustedes hablar de la codificación o no? Bueno, se sigue viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, sí ven bien ustedes. Ok. Se Les ve. repito. Ok, les repito, ¿ustedes han escuchado hablar de la codificación para la parte cualitativa? yo sí, pero no recuerdo bien a detalle si es lo que recuerdo, lo que entiendo, es como de los resultados que se obtienen, como hacer una clasificación de las respuestas como más, este, pues que se repiten con mayor frecuencia, pues y se hace como una clasificación de esas respuestas y se hace una especie de codificación, pero no sé si estoy en lo correcto o va por ahí. Sí, va por ahí, o sea, al final de cuentas, yo, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo simple antes de pasar a este. Imagínense que yo estoy hablando de, por ejemplo, de agresión, ¿no? Que mi variable es la agresión. Entonces, cuando yo entrevisto a una persona, le voy a hacer una pregunta abierta. Le voy a preguntar si siente seguridad, siente, no sé, cualquier pregunta, ¿no? Cuál es su percepción de seguridad en el contexto donde está. Y entonces lo voy a escuchar hablar. Pero cuando él hable de algo en lo que, aunque la palabra no lo diga, porque no va a decir agresión tácitamente, pero aluda a agresión, yo lo voy a codificar. Es como si le pusiera una marquita. Digo, ah, mira, aquí hay agresión, ¿no? Y me quedo con la frase que dijo. Así. Entonces, cada vez, volviendo a este ejemplo de la IA, cada vez que una persona, un docente al que yo entrevisté o al que yo estoy observando, si por ejemplo es una entrevista y él menciona algo de que usó la IA, entonces digo, ah, integración, ¿no? Si por ejemplo me habla, aquí por ejemplo otra categoría es impacto en la práctica docente. Si dentro de todo lo que él está hablando, el que estoy entrevistando o al que estoy observando, y él menciona, ah, es que mira, a mí me mejoró, ¿no? Me mejoró mi estructura de lo que yo estaba haciendo. Yo antes lo hacía así y ahora me sale así. Si me está hablando de eso, yo detecto automáticamente que hay un impacto. Entonces lo marco. Y esa codificación por lo regular se hacía antes de manera manual. Se codificaban entrevistas, se codificaban audios, se codificaba la observación, todo eso. Pero ahora, afortunadamente, ya hay software, ¿no? Que nos ayuda con todo esto. Por ejemplo, Atlas TI, inclusive tiene inteligencia artificial y que te permite, ¿no? Hacer ya toda esta codificación de manera automática. Pero, y ya cuando yo empiezo
a unir estas ideas que ya codifiqué previamente, se hace como un compilado de ideas y entonces ya empiezo a analizarlas ya de manera un poquito más condensada y entonces ya hablo, entonces ya puedo hacer análisis como de concurrencias, ¿no? Que le llaman. Y ya que una vez que tengo ese análisis cualitativo, entonces, bueno, ya otro paso sería hacer la triangulación con la investigación cuantitativa. Pero esa triangulación va a depender de mi esquema de investigación cualitativa que yo determine, porque puedo hacer una investigación, no recuerdo si en la sesión anterior les mencioné, pero yo puedo hacer una investigación mixta, concurrente, es decir, que al mismo tiempo estoy haciendo investigación cuantitativa y cualitativa, las voy llevando. Hago hipótesis, hago supuestos. Determino variables, determino categorías. Pongo objetivos, pongo propósitos. Y voy, así, parejito. Me estaría hablando de una investigación mixta de ese tipo. Pero si es consecutiva, que es lo que luego muchos hacen, es decir, que primero hacen la parte cuantitativa y luego la parte cualitativa. Entonces, va a depender mucho del esquema y esa parte, ¿quién la va a definir? Pues ustedes, en el diseño metodológico. ¿Cómo quieren llevar a cabo su investigación mixta? Los que han decidido hacer la mixta. Yo mi recomendación en la medida de los casos, para que no le sufran y que de todos modos quede bien, si están hablando de elementos sociales, mi recomendación es que empiecen con su investigación mixta, no que se decanten por la mixta. Y bueno, en la parte esta de las categorías, sí quiero hacer alusión a que ya no hablamos de una tabla, ¿no? De categorías, sino, digo, perdón, así como mencionaba tabla de variables, aquí no es tabla de categorías, se le conoce como matriz de categorías. Entonces, si se fijan, aquí yo voy definiendo los perfiles para cada categoría, voy viendo qué subcategorías alimentan a la categoría principal, y al hacer yo esto, si ustedes ven estas dos primeras columnas, con esto, ustedes pueden hacer o sea, corroborar que su marco teórico esté bien. Es decir, a ver, en mi marco teórico yo estoy hablando de integración de la IA, tema uno, por ejemplo, 2.1. Subcategorías 2, uso ocasional 2.1.1, ¿no? Uso sistemático 2.1.2. Tema 2, percepciones sobre la IA 2.2. Ventajas 2.2.2.1. Y así, ¿no? Entonces, yo una forma de ver si mi marco teórico está bien hecho es revisar mi tablita, tanto ya sea de variables o de categorías, y ver que existe coherencia, ver que yo esté abarcando eso. Y estas tablitas me sirven a mí también para decir, bueno, cómo voy a obtener esa información? ¿De dónde la saco? ¿Mediante qué instrumento? Y bueno, si me voy más allá, ¿cómo lo voy a medir? Cuando es cuantitativo, ¿no? ¿Con qué indicador? Y cuando es cualitativo, ¿con qué códigos? ¿Qué elementos estoy buscando? Y hacer esto es como una autoevaluación de lo que llevamos, ¿sí? Entonces ya esta parte refuerza el diseño metodológico que estamos haciendo, ¿sí? E inclusive llega un punto en que dices, bueno, yo había dicho que iba a ser correlacional, pero sí estoy viendo, realmente sí estoy analizando las causas, el impacto de una variable sobre otra. Por ejemplo, yo estoy, por ejemplo, volviendo a a la parte, por ejemplo, de variables, que yo dijera, bueno, el uso de la IA cuantitativamente sí está relacionado con el tiempo ahorrado. ¿Me interesa? No, pues que sí quiero ver impactos. Ah, entonces voy a hacer un, voy a utilizar el indicador de correlación, ¿no? Pero ¿cómo logro yo ver si esta lógica, ¿no? Ah, pues revisando mis variables, revisando cómo las estoy midiendo y para qué lo estoy midiendo. Y aunque pareciera un ejercicio muy simple hacer una de estas tablitas, la verdad es que es más profundo de lo que parece, ¿no? Entonces ya las tengo bien hechas. ¿Qué sigue? Doy una vuelta hacia mi pasado, ¿no? De lo que ya llevo construido. Reviso mi marco teórico
veo cómo lo puedo mejorar, veo cómo lo puedo actualizar y entonces busco tener esa coherencia tanto en el marco teórico como en el diseño metodológico. Y yo ya teniendo coherencia en esas dos cosas, lo demás se va a ir así como agua, ¿no? O sea, se va a ir muy fácil porque lo tengo definido. La bronca yo la veo en las personas que de repente ya están haciendo las entrevistas. Hay gente que diseña las entrevistas primero y no tiene definido sus variables. Y entonces dices, bueno, ¿y qué quieres preguntar? Y ahí es donde pasa lo el clásico de que vas a entrevistar a una persona y le dices, oye, ¿y qué signo eres? Y oye, ¿como para qué? No, no tiene sentido. Ah, pues no sé, pienso que deben ser preguntas comunes, ¿no? ¿Qué edad tienes? Hay veces que la edad es, en casi todos los cuestionarios, entrevistas, así al aire, la gente pregunta cosas como esas, porque piensan que son necesarias, pero a veces ni es necesario. En el caso de lo que estamos hablando, pues a lo mejor me imagino que para valorar si un docente más joven, un docente más grande, bueno, podría ser, pero hay estudios que no importa la edad, ¿no? Ok, entonces entiendo que las categorías y las variables son como para dónde vamos llevando la investigación, ¿no? O Para sea, cualitativo y las sí, variables para cuantitativo. Ajá, así es. ok, y a dónde vamos llevándola, ¿no? O sea, qué necesitamos o qué queremos saber y es lo que vamos a ir poniendo en las categorías o en las variables. Así es. Todo va a Ok, depender mucho, o sea, ahí va a depender mucho de qué es de tu investigación, si es cuantitativa o cualitativa, ajá, y también qué quieres obtener. ok, Es que todo también tiene que ver mucho con la perspectiva. Por ejemplo, si yo estoy hablando de este ejemplo, ¿no? Del uso de la planeación, o más bien el uso de IA para planeaciones, pues a lo mejor mi enfoque, ¿no? Puede ser la parte operativa de cómo se realiza desde la perspectiva de redacción y alguien podría irse por ese lado. Pero habrá quien diga, no, es que yo no lo quiero hacer así, yo más bien quiero ver la parte de diagnóstico, de cómo me ayuda la IA para hacer un diagnóstico contextual que me permita antes de todo analizar cómo voy a hacer mi planeación. Es decir, me lo puedo llevar por otro sentido la investigación acerca de eso. Si yo, bueno, ok, para que, no sé si sea otro ejemplo, pero por ejemplo, si yo estuviera analizando un partido de fútbol, habrá gente que su investigación la va a llevar por el sentido de si están jugando bien o no, si el partido es atractivo o no, y se vale. Y habrá quien lo vea desde la perspectiva de los resultados. ¿Cuántos pases? ¿Se ganó, no se empató, se perdió? ¿Cuánto tiempo? Es decir, la parte estadística, ¿no? Y habrá quien analice el flujo de juego, el impacto, o sea, cuestiones más cualitativas. Entonces, va a depender mucho de la persona que está encaminando la investigación, de cómo la quiere llevar a cabo, contemplando que la realidad es la misma que está viendo otra persona, o más bien la realidad es la misma, la que está enfrente de dos o tres personas, pero la manera en que vemos esa realidad, esas dos o tres personas son distintas. Por eso las investigaciones al final es como una huella digital, ¿no? Cada quien lo ve de diferente manera y cada quien interpreta esa realidad de diferente manera. Hay gente que ok. dice, es que el alumno, mis grupos, van bien porque todos tienen buena calificación. Y hay gente que dice, a mí no me importa si tienen buena calificación, ¿no? Por ejemplo, van en segundo de primaria, ¿ya saben leer? No, pues que sí. Entonces para mí eso es lo valioso. Entonces, si se fijan, son perspectivas, ¿no? Ajá. Y eso es lo que hay que considerar. Esas perspectivas, ¿cómo las traduzco yo a esos puntos que yo considero vitales para poder entender el fenómeno? Ok, gracias. ¿Sí, no? ¿De qué? Bueno, ¿cómo ven esto que les acabo de compartir? ¿En alguna duda? ¿Quieren que hablemos de alguna otra cosa? Ustedes díganme.
De mi parte, no, doctor, gracias. Creo Sí, que esto ya me dejó un poco más claro lo que tenemos que hacer y desarrollar esta actividad también. En mi caso, pues sí me va a permitir dar una revisada nuevamente a lo que es el marco teórico y atender algunas observaciones que pues se me hicieron en trabajos pasados. Muchas gracias. sí, y sobre todo, creo que aquí lo importante es que todo lo que tengamos que prever o arreglar en cuestión de la lógica metodológica es para que no retrabajemos. Una de las cosas les podría asegurar en el 70% de las tesis que yo reviso, tienen que volver a hacer las entrevistas, por ejemplo. Tienen que volver a diseñar las observaciones participantes. Y cuando no o sea, las están diseñando, pero no las han implementado, como quiera que sean, no es tan grave. Cuando, por ejemplo, tengo el caso de una alumna que le tocó volver a hacer la tesis prácticamente, porque ella ya había hecho entrevistas, ya había hecho cuestionarios y todo, pero cuando se hizo ya este análisis de coherencia se dio cuenta que en sus entrevistas y en sus cuestionarios en ningún momento contempló lo que realmente quería medir y dijo, o más lo que quería evaluar. Y yo le decía, bueno, pues vamos a adaptarla, o sea, tratando pues de que no retrabajara. Y me dijo, ¿sabe qué, doctor? La verdad es que yo este proyecto lo quiero también aterrizar de manera correcta para que me sirva aquí en mi institución. Y no voy a hacer, pues, no voy a simular. Entonces sí lo voy a volver a corregir. Y pues le dolió en el alma, pero la realidad es que no es la única, les pasa a muchos. Porque muchos arrancan con decir, voy a hacer una entrevista y empiezan a preguntar lo que se les ocurre y de repente ya cuando ven sus categorías dicen, oye, voy a empezar a codificar, pero resulta que no les pregunté sobre lo que necesito codificar. Entonces ya cuando uno tiene, por poner un ejemplo, vamos a verlo esto más adelante, ¿no? Pero aprovecho el espacio para comentarles, ¿no? Ustedes lo vayan viendo. Cuando yo ya tengo una categoría, por ejemplo, yo digo, a ver, voy a hacer una entrevista, por poner un ejemplo. ¿Cuánto tiempo, las personas a las que voy a entrevistar, cuánto tiempo me van a dejar entrevistarlas? Pues a lo mejor algo tolerable, unos 10 15 minutos. Perfecto. Ok, ¿cuántas preguntas alcanzaré a hacer en ese tiempo? Entonces, de esas preguntas, por poner así algo hacia el aire, 5 preguntas van a ser sobre esta categoría. Estas otras 5 preguntas sobre esta categoría. O a lo mejor voy a hacer una entrevista más abierta, donde hay más diálogo. Entonces voy a decir una pregunta de esto, una pregunta de esto y una pregunta de esto. Pero yo me aseguro que mis preguntas, ¿estoy contemplando mis categorías? Sí. Ah, bueno, entonces ya ahí yo solito me doy mi visto bueno. Y obviamente después, cuando yo lo pase a la validación de algún experto que va a analizar mi entrevista, mira, pues está bien hecho porque está contemplando lo que se requiere investigar. Pero imagínense que yo quisiera hacer una investigación sobre la experiencia de mis alumnos, ¿no? Sobre su sentir. Y yo me pongo a preguntarles sobre todo menos cuestiones que hablen de emoción, ¿no? Entonces, al final sí estoy haciendo algo, sí estoy llevando una investigación, sí estoy haciendo preguntas, pero no van hiladas. Y ese es el tema, ¿no? Que vayamos amarrándose esa columna vertebral, ¿sí? Antes de operar. Porque ya operando, o sea, ya poniendo en la práctica, ya ahí sí ya, cualquier ajuste y es corregir todo y la verdad es que ya ahí ya se siente feo, ¿sí? Es como, no sé, poner un pilar y después o una pared y darte cuenta que quieres una puerta ahí, hay que tirar. No, no hay no. Entonces, bueno, de mi parte, si no hay más, sería todo. Les comparto esta grabación y de igual manera sigo al pendiente con ustedes, comunicación ahí, los mensajes, cualquier duda que les surja, con mucho gusto. Lo compartimos. ¿Sale? Bueno, pues que Yo, doctor, tengan buena quisiera noche. hacerle una pregunta. Claro, dime. Ahorita como compartía la compañera Paola, de los trabajos que fuimos haciendo en el documento que tenemos ya avanzado, pues no fue mucho lo que nos sirvió para colocarlo y yo me basé en los, como
temas que nos maneja el documento para continuar con el desarrollo pues de ese material. Yo tengo unas encuestas, observaciones que desarrollé casi al inicio porque quise hacer Ah, como un diagnóstico. perdón, Karina, porque me dice, marca que menos de un minuto a lo mejor se cierra. Entonces, si quieren, cierro y volvemos a iniciar en el enlace para no estar así. Perfecto. A ver, dame un segundito. Entonces, vamos a hacerlo.